Listo. Entonces, la idea, ¿verdad? Es que entre hoy y mañana, viernes, yo esperaría ya estar publicando las notas finales del módulo 4 para que por favor ustedes las verifiquen. Recordarles siempre que la, la buena práctica del estudiante es verificar notas una vez que el profesor indica que va a estar ya listas o disponibles. Pasó hace unos 3, 4 meses atrás un casito de un estudiante pues que nunca estuvo al tanto de las notas de cada módulo, terminó todo el programa y por supuesto estaba esperando recibir el certificado de conclusión, y la sorpresa que se llevó es que él había perdido uno de los módulos del principio. Entonces él decía, pero es que a mí nadie me avisó que esto y que lo otro, y dichosamente pues ustedes reciben el primer módulo con una pequeña inducción por parte del coordinador de carrera, y él generalmente, ¿verdad?, siempre les comunica esta particularidad de las notas, que es deber del estudiante el hacer revisión de notas cada vez que finaliza un módulo, de manera que pues esté al tanto de si va bien o si será que tiene que volver a matricular el módulo o si será de pronto que tiene derecho a hacer un examen de ampliación. Entonces es importante pues que aquí otra vez quede detallado, ¿verdad?, este particular de las notas. Por aquello, ahora para refrescar también al respecto, recordarles que la nota mínima para pasar es un 70, y que si un estudiante obtuvo una nota que esté entre el rango de 60 y 70, tiene la posibilidad de hacer un examencito de ampliación. Ese examen, yo verdaderamente, pues para no mentirles, no les puedo decir el precio que tiene, pero creo que era un costo bajísimo, que se coordina con plataforma de servicios. Se les asigna una fecha en donde se les habilita un examen en línea, y ahí pues por supuesto tendrían, por así decirlo, el último chance, ¿verdad?, para ganar el módulo, siempre y cuando hayan tenido ese rango de notas. Para alguien que haya tenido una nota inferior a 60 no tiene chance de hacer ampliación, lo que corresponde es repetir el módulo, recordando que los módulos no son requisito uno del otro, así que generalmente para esos casos yo les recomiendo dejarlo para el final, ¿verdad?, cuando tienen que repetir un módulo. Pero por el momento vamos bastante bien. Lo que era el módulo de la norma ISO, pues es un módulo que ustedes perfectamente observaron, era sumamente sencillo, era un módulo muy teórico, dicho sea de paso que por eso fue, por así decirlo, pues digamos que a distancia, ¿verdad?, la mecánica del módulo. Pero bueno, hoy con el módulo 5, las cosas por supuesto van a cambiar un poquitito. Si es un módulo muy práctico, aquí yo de plano les pido por favor que tengamos una mente muy abierta, que por favor estemos entregándole la dedicación que merece este módulo, y que no permitamos que las semanas se nos vayan a ir acumulando. O sea, llevemos la materia al día para que no vayan a sentir, ¿verdad?, que, pues, que es mucha información, porque de hecho pues sí es mucha información, pero si la llevan al día van a ver que es más fácil manejar el tema. Dicho eso, ¿me puede alguno de ustedes, por favor, confirmar si ven la pantalla que acabo de compartir? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Entonces, este módulo, ¿verdad?, se llama herramientas de calidad. Vamos a ver semana a semana unas cuantas herramientas. Para arrancar, vamos a dar la introducción de herramientas, específicamente de las 7 más utilizadas, y van a ver que para hoy vamos a cubrir
si no me equivoco, son 3 herramientas. La próxima semana cubrimos 2, la semana siguiente cubrimos 2 más, y en la tercera vamos a ver un tema ampliado, siempre sobre el tema de herramientas de calidad. Igual que en otros módulos anteriores, para este módulo vamos a tener 2 tareas y un examen final. Las tareas tienen un valor del 20% cada una, de manera que el examen tendría un valor del 60%. Probablemente voy a habilitar una actividad optativa, recordándoles siempre que la dinámica de la actividad optativa es con el fin de colaborarle a aquellos compañeros que tal vez no alcanzaron la nota, ¿verdad?, para ganar el módulo, pero, abro un paréntesis, ¿verdad?, esta actividad optativa les ayudaría siempre y cuando el estudiante haya entregado las 2 tareas y el examen. Si un estudiante, porque ya me pasó en otros módulos, solo entrega, por ejemplo, una tarea y el examen, y viene y hace la actividad optativa y la nota no le da, lamentablemente la actividad optativa no tiene valor. ¿Por qué? Porque queda pendiente o quedó pendiente con la entrega de una de las 2 tareas. Así que aquí es importante, ¿verdad?, que tengamos esas reglas bien claritas para que no hayan confusiones. No sé si de pronto alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Ok. También vale la pena recalcar con el asunto de las tareas, ya me pasó también que cuando yo reviso tareas y pues encuentro alguna inconsistencia, yo generalmente pongo ahí el comentario, ¿verdad?, que le faltó esto, que aquello está mal, qué sé yo. Y me pasó que una estudiante vino y como no tuvo pues toda la calificación porque la tarea estaba incompleta, vino, borró la tarea, la volvió a hacer y ya la hizo completa y pretendía que yo le pusiera el 100. Entonces yo le externé que no, o sea, las tareas no se hacen con ese, o sea, no funcionan así, ¿verdad? Usted la subió una única vez, en el momento en que yo ya le pongo la calificación, ya ahí no hay chance de hacer correcciones. Ahora, si ustedes la han subido y yo todavía no la he calificado y de pronto ustedes se enteran o verifican que la subieron mal, que tenía un errorcito, todavía ahí tienen chance de borrar la tarea, volverla a subir, pero repito, bajo la salvedad de que yo aún no le haya asignado valor a la tarea. De lo contrario, pues tendrían la nota que yo les asigne según la calidad, digamos, de la tarea o el trabajo entregado. Bueno, dicho eso, ahora sí, arranquemos entonces de lleno con este nuevo módulo, módulo 5. De hecho, no lo comenté al inicio, pero felicitarlos, ¿verdad? Porque vean que ya, pues, han avanzado prácticamente un 80% del proceso de formación. Ya estamos básicamente pues a 2 módulos de completar este técnico para que ustedes ya puedan tener en sus manos ese certificado que les va a ser de mucho beneficio, ¿verdad?, a nivel laboral para temas de currículum. Así que este módulo 5 van a ver que, como les decía, es bien práctico, y finalizando 4 semanas iniciaríamos el último módulo para que ya ustedes completen el proceso. Entonces, herramientas de calidad. Vamos a ver lo que son, permítanme para ver si fue que alguien levantó la mano. Ok, con todo gusto, compañero. Vamos a ver una pequeña, ¿verdad?, introducción a lo que son las 7 herramientas básicas de calidad. Esto es un conjunto de técnicas, generalmente gráficas, que son muy similares y que se utilizan siempre todas con el propósito de encontrarle una solución a algún problema detectado en un área de trabajo. Estas herramientas se llaman herramientas básicas porque son adecuadas para personas que tienen poca formación en materia estadística. Es decir,
Yo no necesito tener una licenciatura universitaria para poder comprender o utilizar estas herramientas. Yo con un conocimiento básico de suma, resta, multiplicación y división, yo ya puedo, ¿verdad?, ser capaz de aprender a usar las herramientas y de aplicarlas a algún evento. Así que por eso se le llaman básicas, porque son bastante sencillas. Y por supuesto están enfocadas para resolver problemas o situaciones de calidad en general. Ahora, ¿cuáles son esas 7 herramientas básicas de calidad? Bueno, son las hojas de verificación, los gráficos estadísticos de estratificación, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto o Ishikawa, histogramas, dispersión y gráficos de control. Como lo dije al inicio, estas 7 las vamos a ir viendo de forma fraccionada, semana a semana, porque de verlas todas en una noche verdaderamente sería poco didáctico, sería muy pesado, necesitaríamos muchas horas para verlas todas y por eso vamos a verlas de a poquitos. Para hoy vamos a cubrir, me parece que son las primeras 3 que vemos en pantalla. Vamos a ir conociendo, ¿verdad?, poquito a poco cada una de ellas. Acá, en esta imagen, pues vamos a tener una idea bastante general de cómo se presentan o cómo se visualizan esas herramientas. De hecho, cuando estaba compartiendo con ustedes hace unas diapositivas anteriores sobre la introducción de herramientas de calidad, decía que eran formas gráficas, ¿verdad?, de ofrecer soluciones. Y precisamente así es como se ven cuando se confeccionan. Un Pareto, ¿verdad?, es un gráfico, dispersión son gráficos, histogramas son gráficos, igual que la gráfica de control que está en la parte de abajo en el centro. Luego tenemos el diagrama de causa y efecto, o también llamado espina de pescado, precisamente por la manera que se representa, estratificación y hojas de chequeo. Estas entonces, repito, son las 7 herramientas básicas de calidad y así es como se representan a la hora de confeccionarlas. Bien, empecemos entonces por la primera herramienta, que son las hojas de verificación, sumamente sencillas, muy prácticas y también sumamente eficientes a la hora de afrontar alguna situación que necesite ser corregida o mejorada. Las hojas de verificación o checklists, ¿verdad?, listas de chequeo, se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. Aquí quiero rescatar esas palabrillas que vemos en la primera línea de texto y son observación, comportamiento. Entonces, para aplicar o utilizar las hojas de verificación, yo voy a tener que ir a hacer una inspección, una observación, por ejemplo, en un área de trabajo, y de acuerdo a lo que yo observo, voy a empezar a colocar en una lista que previamente ya tiene un sinnúmero de ítems o de información que me van guiando a mí en la observación de lo que tengo que ir anotando, ¿verdad? Básicamente, entonces, las hojas de verificación son un formato que facilita que una persona pueda tomar datos de manera ordenada, de acuerdo a un estándar requerido en un análisis específico. Porque no es lo mismo que yo le diga a alguno de ustedes, chiquillos, vean, tomen una hoja blanca, váyanse allá a la planta y hagan una observación de todo lo que ustedes observan, de todo lo que ustedes perciben. ¿Por qué? Porque probablemente cada uno va a observar, va a percibir cosas totalmente diferentes. La lista de chequeo o las hojas de verificación más bien lo que hacen es ordenar y dirigir
esa actividad de observación porque ya tienen las pautas previas y al entregársela al empleado nada más va a ir leyendo una por una las pautas y de acuerdo a lo que dice ahí en el formato, vamos a ir tomando nota de lo que vemos, de lo que encontramos, de lo que observamos. Entonces es mucho más ordenado el proceso. Las hojas de verificación, como decía hace un momentito, también son conocidas como hojas de comprobación o de chequeo o checklist. Organizan datos de manera que puedan ser usados entonces de forma fácil más adelante, ya que va a brindar respuestas. Algunos usos principales de las listas de chequeo o de las hojas de verificación, bueno, me pueden ayudar a clasificar artículos que estén defectuosos, los puedo utilizar para localizar defectos en piezas, me pueden servir para determinar las causas de defectos, puedo verificar o chequear tareas de mantenimiento, puedo cumplir con las BPM, las buenas prácticas de manufactura, y también puedo utilizarlas para hacer inspecciones en lugares importantes. Y de hecho ahí me detengo porque es como el ejemplo más fácil de utilizar con respecto a las listas de chequeo. Para los que nunca han tenido contacto con estas en una empresa, es probable que sí las hayan observado, por ejemplo, cuando uno visita algún restaurante, algún centro comercial, entramos al baño y generalmente vamos a encontrar una hojita que está pegada en alguna de las paredes del baño o atrás de la puerta, y en la hojita hay una serie de aspectos, por ejemplo, qué sé yo, que se limpió el piso, se lavaron los sanitarios, se le aplicó desinfectante al lavamanos, o sea, una serie de pautas, y va a aparecer en esta misma lista de chequeo, la particularidad de que alguien con un lapicero probablemente empezó a hacer un check, o sea, empezó a decir, ok, esto sí ya lo hice, esto quedó listo, y se anota el nombre de la persona. Se llevan controles de tiempo, se llevan controles de tareas. La lista de chequeo permite que la persona que hace la observación no se olvide de ningún detalle. Así que, para que tengamos eso presente. Ahora, para elaborar la lista de chequeo o para generar procedimientos de lista de chequeo, vamos a seguir algunos pasos como los que vemos en pantalla. Primero, vamos a identificar. ¿Qué vamos a identificar? El problema o la situación que necesita ser observada para ver si todo está bien, para ver si más bien hay problemas, hay deficiencias o hay irregularidades. Así que primero es identificar el problema o la situación. Como paso 2 va a ser establecer la forma en la que vamos a recolectar la información del problema. Y vean que ahí en pantalla dice 5W1H. Bueno, esa W hace referencia a las 5 preguntas, pero en inglés, que empiezan con W. Por ejemplo, el what, el when, el where y el why. Entonces ahí tenemos 5 preguntas que vamos a tener que responder, o sea, decir qué estamos viendo, por qué está sucediendo, quién lo está haciendo, ¿verdad? Pues traduciéndolo por supuesto al español, pero la W, repito, hace referencia a esas preguntas que se hacen en inglés sobre el problema que vamos a observar. Y la que dice 1H es el how, ¿verdad? En inglés. Entonces, en el cómo vamos a resolver el problema. En paso 3 tenemos diseño de la hoja, que se recomienda que sea un diseño sencillo, práctico y fácil. Generalmente las empresas ya tienen estos formatos hechos, ¿verdad? Así que uno pues nada más, por así decirlo, utiliza las plantillas y empieza a adecuarlas de acuerdo al problema que se quiere atender.
También se va a determinar, cuántos datos se van a considerar, si se va a aplicar una muestra pequeña, grande, mediana, ¿verdad? Eso lo define el encargado de hacer la labor. Y hacer, por supuesto, una prueba preliminar. ¿Una prueba preliminar de qué? De la aplicación del formulario o de la lista de chequeo. Porque, a ver, yo de pronto puede ser que me pongo a hacer la lista de chequeo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi manera de pensar o analizar, pero resulta que si yo esta lista de chequeo se la entrego a Mario, a Juan, a María, para que la vaya y la aplique, puede ser que alguna cosita ellos no la entiendan o la malinterpreten y entonces se va a recaudar información de forma errada. Por eso se dice que hay que hacer una prueba preliminar, o sea, un tipo de simulacro. Entonces vamos a hacer una simulación entre los mismos compañeros, tal vez del área de calidad, y decir, bueno, simulemos que estamos aplicando esa lista de chequeo que acabamos de hacer para ver si funciona bien, para ver si no genera dudas o para ver si todo está bien clarito. Y ahí empiezan a hacerse los ajustes para garantizar que ahora sí, cuando quedó bien pulida la lista de verificación, es un buen momento para aplicarla ahora sí en la práctica, ¿verdad? En la realidad, y que la información recolectada pues, sea la más eficiente. Algunos consejos para la elaboración de la lista de chequeo. Por supuesto, es asegurarse de que las observaciones sean representativas. Yo no voy a ponerme a, qué sé yo, que si estoy viendo un problema en la producción desde hace 3 días en donde más del 50% de las piezas salen defectuosas, que yo venga y me ponga a hacer una lista de chequeo solamente con 2 piezas, porque eso no va a ser representativo. Asegurarse de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. Como decía al inicio, bueno, más bien en la diapositiva anterior, que debería ser sencilla, fácil de aplicar. Si yo hago una lista de chequeo que son, así exagerando, 20 páginas, y yo estoy pretendiendo aplicar 20 páginas en un lapso de 5 minutos, simplemente eso va a ser imposible. Tiene que haber una coherencia entre el tamaño de la lista de chequeo y el tiempo que se le va a asignar para aplicarla. La población muestreada, ¿verdad? Debe ser homogénea. En caso contrario, pues el primer paso es utilizar la estratificación, o sea, la agrupación, para el análisis de las muestras o de las observaciones que se llevarán a cabo en forma individual. Aquí yo tengo que decir, por ejemplo, si vamos a verificar el nivel de productividad, digamos, de turnos de trabajo. Entonces yo tengo el turno A, el turno B y el turno C. No sería pues muy prudente que yo mezcle los resultados de las observaciones de los 3 turnos. Sería más prudente que yo venga y haga una comparación entre el turno A, el B y el C, pero de forma individual, no mezclado, porque entonces la información no sería homogénea. Esto, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo de cómo se observa, cómo se vería una lista de chequeo. Voy a cambiar la forma en que estamos visualizando la presentación porque no me está gustando que ahí me tapa unos datos. Permítanme un segundito, por favor. Para ver. Un segundo. Para ver si tal vez se ve mejor. No me gusta. Voy a volver al plano original. Bueno, entonces esta es, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se observaría una lista de chequeo. Vean que aquí, por supuesto, tiene que haber un encabezado que diga cuál es el proceso que se va a observar, quién es el supervisor a cargo, una pequeña descripción de lo que va a permitir recaudar esa lista de chequeo, el periodo tiempo de aplicación y ahora sí, a la izquierda ustedes ven una lista de posibles defectos, ¿verdad? Encontrados, entonces empieza a tomar nota de todo lo que se observa y al final aparece pues la firma o el nombre de quien aplicó esa lista de chequeo. Así que esto es bastante sencillo, ¿verdad? Muy
muy amigable, llamémoslo así. No necesitamos tener un grado académico alto para poder hacerla o para poder aplicarla. Por eso es algo muy básico. ¿Alguna pregunta sobre listas de verificación, jóvenes? No, profe. Ok, gracias por confirmar. Vamos ahora entonces a pasar al segundo subtema, o sea, a la segunda herramienta de calidad básica, que son los gráficos estadísticos de estratificación. Aquí es importante que nos familiaricemos con esta simbología que vemos en pantalla. De hecho, ¿verdad? Esto es muy común que en las industrias se conozca a veces como, no como gráficos, sino como diagramas. Diagramas de procesos o diagramas de flujo, ¿verdad? Pues cada industria utiliza nombres un poquito diferentes, pero son lo mismo. Entonces, en los diagramas de estratificación vamos a utilizar esta simbología que vemos en pantalla. Cada figura o cada forma tiene un significado en sí. Entonces, por ejemplo, el círculo hace referencia a operaciones, el cuadrado a inspección, la flecha a transporte, el triángulo inverso a almacenaje. Este otro símbolo que pareciera ser como la mitad de un cuadrado y la otra mitad como una medio círculo, esto es para manifestar demoras. Y el último símbolo, que es un círculo dentro de un cuadrado, es para actividades combinadas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más clarito. Ahora, siempre sobre el tema de la simbología, las diferentes actividades, ¿verdad?, que se dan en un proceso de producción van a tener diferentes formas en que vamos a clasificarlas. Por ejemplo, vamos a tener actividades que son de operación y actividades que son de proceso. Entonces, ¿cuáles son actividades de operación? El transporte de materia prima o de equipos ya terminados, el almacenaje, la demora, inspección. Cuando iniciemos o terminemos alguna actividad, esos son elementos de operación. Pero las actividades de proceso, que es la otra, van a encajar, digamos, con actividades como entrada y salida de algún producto o de algún material, documentos o manejo de documentos, bases de datos, cuando haya que sostener algo, cuando haya que conectar una etapa de un proceso con otra. Esos son algunos ejemplos de actividades de proceso. Entonces, vamos a detallar un poquito más cada uno de las simbologías que se utilizan y posteriormente ya ustedes van a poder ver un ejemplo construido con esta simbología para que quede más claro, si no estamos familiarizados con el tema. Entonces, el círculo grande, y hago una salvedad acá, vean que dice círculo grande. ¿Por qué? Porque resulta que también está la simbología del círculo, pero es un círculo pequeñito y tiene otro significado. Entonces, el círculo grande va a representar etapas principales de un proceso, cuando se crea, cuando se cambie o cuando se agregue algo. Va a implicar actividades como conformación, embutición, montaje, desmontaje, o sea, esas operaciones grandes que se pueden generar en una línea de producción se van a representar entonces con un círculo grande. La flecha va a representar movimiento. ¿De qué? De materiales desde una posición a otra. Va a indicar también traslado con diferentes métodos y medios. Permítanme para ver si fue que alguien levantó la mano. Ah, no, fue que se retiraron. Ok.
Entonces, ¿verdad? La flecha, como les decía, va a ser utilizada cuando yo tenga que referirme al movimiento o al transporte de algún material o de algún elemento. El triángulo inverso voy a utilizarlo para representar el almacenaje. Este se produce, ¿verdad?, cuando algo pertenece a un sitio sin ser trabajado, esperando una acción en posterior. Entonces, cuando vamos a mantener algún producto en un lugar porque aún no lo estamos usando, eso es almacenaje. Y este almacenaje puede ser algo temporal o permanente, ¿verdad? O sea, puede ser que estamos simplemente esperando a que la línea de producción solicite que ese material sea movido, o puede ser que sea un material que necesite ser resguardado de forma permanente. Dígame, tengo dos manos levantadas, no sé quién fue el primero en levantarla. Profe, una pregunta, Sí. digamos, sobre la presentación, digamos, todavía estamos en la otra tabla, no sé si ya pasamos de la página 10 Eh, o no, o no sé si solo a mí se me quedó pegado, no sé. ¿Lo tiene A mí pegado? también, profe. Ay, en serio, espérense para ver, muchachos, qué pena. Para ver qué fue lo que pasó. Qué extraño. Para ver. Ahorita están viendo un cambio. Sí, digamos, como que está subiendo, pero Ah, qué extraño. Bueno, más bien, no se me preocupen, voy a hacer rapidito otra vez el preámbulo de lo que acabo de explicar para que no pierdan el hilo. Esta diapositiva, ¿verdad? Era el ejemplo de la hoja de chequeo. Ahí pregunté si habían dudas, me dijeron que todo estaba claro. Y aquí estamos entonces explicando la segunda herramienta de calidad básica, que serían los diagramas de procesos o gráficos de estratificación. Les decía que se utiliza varias simbologías como las que vemos en pantalla. Se usa el círculo, el cuadrado, la flecha, triángulo invertido, y otras. Cada simbología tiene una función, representa una actividad o una acción. Los símbolos como tales se van a dividir en dos grandes categorías dependiendo de la actividad. Hay actividades de operación y actividades de procesos, como las que ven en pantalla. Cada una de las actividades, repito, siempre va a representarse con simbología. Les decía hace un momentito que ahorita pues vamos a empezar a ver como la parte teórica, ¿verdad? De qué es esto, cómo, para qué sirve. Cuando ya yo haya cubierto toda esa explicación, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se utiliza esta simbología para crear un diagrama de, eh, bueno, sí, un diagrama de estratificación o un flujograma, ¿verdad? Que también se le conoce con ese nombre. Les decía entonces, empezando por la explicación del primer símbolo, el círculo grande. Les dije que habían dos círculos, uno grande y uno pequeñito, pero el grande va a hacer referencia a todo lo que es operación, es decir, a todos esos procesos grandes que en una línea, por ejemplo, de producción, van a representar crear algo, cambiar algo o agregar algo, desde un montaje hasta un desmontaje. Eso, entonces, cuando queramos representar alguna de estas actividades que son de operación, tendríamos que utilizar el círculo grande. La flecha se utiliza para representar el transporte o el movimiento de algún material o el traslado de algún bien, ¿verdad? De un punto a otro. Repito que esto se hace cuando yo quiero representar, diagramar un proceso. Entonces, en lugar de ponerme a escribir ahí una estrofa o una hoja de puro texto donde yo estoy explicando, mire que este proceso se hace así, etapa 1, paso 2, paso 3,
en lugar de yo escribir texto, puedo utilizar esta herramienta que es muy amigable, que es muy sencilla y que es como más fácil de entender los procesos. Ahora lo van a ver con el ejemplo. Entonces, cuando yo quiero representar, repito, movimiento, voy a usar las flechas o la flecha. Cuando quiero representar el almacenaje, que fue el último elemento que estaba explicándoles antes de que los compañeros me externaran esta situación de la presentación, es el triángulo inverso que se utiliza cuando yo quiero simbolizar el almacenaje de algún producto, de alguna materia prima, ¿verdad? Y que el almacenaje puede ser temporal o permanente. Luego, si yo necesito representar la demora de alguno de las etapas o alguno de los procesos que se están desarrollando, voy a utilizar esta simbología que vemos en pantalla y este se da entonces cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. O sea, que yo en alguna parte del proceso puede ser que yo active una demora a través de este símbolo porque hasta que se den otras actividades, esta particular no se puede ejecutar. Entonces hay una demora que va a ser, por así decirlo, necesaria o requerida. También hay demoras que son inevitables, como este ejemplo que estoy dando, o algunas que son evitables, pero que se van a presentar por alguna situación, ¿verdad? Propia del negocio o propia del entorno. Cuando haga referencia a la inspección, voy a utilizar el cuadrado, como lo ven en pantalla. Este se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad. Entonces, cuando se haya que hacer cualquier tipo de verificación, de chequeo, de inspección, yo lo voy a representar a través del cuadrado. Las inspecciones no representan cambios ni modificaciones, solamente una verificación. Eso es todo. Luego tenemos este que es bastante particular, el rombo. Es cuando yo necesito o me encuentro más bien frente a una situación en la que hay que tomar una decisión. Esto me detengo un momentito. Siempre se va a utilizar dos decisiones, la decisión de sí y la decisión de no. No vamos a usar más de dos, solamente dos. Entonces, esto va a permitir darle un sentido, ¿verdad?, al flujo de este diagrama que se pretende construir. Y a través del sí, pues yo voy a decir, bueno, si esto ocurre, tiene que pasar esto, esto y esto. Y en la otra parte, pero si esto no ocurre, entonces tendría que pasar esto otro y esto otro. Generalmente, ¿verdad?, habría que hacernos esa pregunta, si ocurre o no ocurre. Y obligatoriamente tienen que estar las dos opciones. Nosotros no vamos a dibujar un rombo en donde solamente ponemos un sí y nos olvidamos del no, o donde solamente vamos a escribir el no y me olvido del sí. Obligatoriamente tienen que estar las dos opciones y yo tengo que alimentar las dos opciones. También tenemos las operaciones combinadas, que se utiliza esa simbología que ven en pantalla, un círculo adentro de un cuadrado. Dice que cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, o sea que una persona está haciendo varias tareas a la vez. Y también tenemos este otro que tiene una forma como una cápsula, ¿verdad?, que es para indicar el principio y el fin de una línea de flujo o de un diagrama de flujo.
Aquí, ¿verdad? Siempre se va a utilizar esta simbología, ese tipo como de cápsula, ¿verdad? Y adentro, pues no lo he dicho, pero adentro de cada uno de estos símbolos lo que se acostumbra a hacer es escribir palabras muy concretas o en pocos casos, ¿verdad? Frases, pero muy, muy cortitas. Porque al final este tipo de herramienta es un resumen de un proceso. Así que se tiene que escribir muy poquito. Ya por el hecho de que nosotros conozcamos el sentido, el significado que tienen los símbolos, no hace tanta falta escribir mucho, porque el símbolo en sí ya me está diciendo bastante. Luego tenemos el proceso y subproceso, en donde se utiliza un rectángulo para el proceso. Aquí es cuando yo quisiera hacer referencia a crear, alterar, transferir o eliminar algo de un proceso. Y si yo quiero referirme a un subproceso, tendría que utilizar la simbología que está abajo, que también es un rectángulo, pero que tiene esas líneas a los lados, ¿verdad? Para hacer la diferencia entre el proceso y subproceso. O sea, el subproceso va a ser algo que depende del proceso. Cuando nos queremos referir a entrada y salida de información, de material, de datos, utilizaríamos entonces el romboide, ¿verdad? Este símbolo que es como un rectángulo, pero digamos que torcido, para que me dé a entender. Como ven en pantalla, ese sería el símbolo para entrada y salida, repito, de materiales, información o datos. También tenemos la simbología de documento. Cuando yo en un proceso me refiero a que debe consultarse un formulario, a que hay que verificar un manual, a que hay que crear un documento, entonces yo voy a utilizar este símbolo que ven en pantalla para hacer mención a que ahí hay presente el uso o la confección de un documento que eventualmente es necesario para el proceso. También es común, ¿verdad?, que se utilicen o que se verifiquen bases de datos en alguno de los procesos, y aquí pues puede ser verificación de bases de datos o que se alimente una base de datos con información del proceso. Entonces, si este fuera el caso, utilizaríamos este símbolo que es como un cilindro para hacer referencia a esa consulta o a esa alimentación de bases de datos. Las bases de datos pueden ser de clientes, pueden ser de proveedores, pueden ser de materias primas, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? De repuestos, etc. También está este otro símbolo que es un conector. Se emplea para enlazar, para unir dos bloques que se hallan en páginas separadas. Por ejemplo, yo me pongo a dibujar a mano o en computadora, no importa, un diagrama de flujo, que es lo que estamos viendo. Y resulta que a mí se me hace tan largo hacerlo, ¿verdad? Que ya no me alcanza una página, sino que tengo que usar dos páginas. Para que el diagrama de flujo no me quede partido y no se pierda el sentido de lo que se viene comunicando, yo tengo que utilizar un conector. Este conector se va a dibujar al final de la página 1, se vuelve a dibujar al inicio de la página 2, y lo que me representa es que ahí supuestamente continúa, ¿verdad?, el proceso de interpretación o de análisis del diagrama. También hay conectores de llegada, y aquí vean que puse por ahí, dice círculo pequeño. Como lo dije al puro inicio de la explicación de la simbología, hay dos círculos, uno grande y uno pequeño. El pequeño se utiliza para enlazar también el enlace final de dos bloques, usando, ¿verdad?, este punto de inicio
el conector con un respectivo número de referencia. También, ¿verdad? Se puede hacer, y me devuelvo aquí un momentito para que no haya ninguna confusión entre este conector y el otro. Este que vemos en pantalla, es común que hagamos las conexiones de alguna parte del diagrama con otra, pero este redondo es para conectar las páginas. Generalmente se le va a colocar un número adentro, ¿verdad? Para hacer referencia a que es la parte 1 del diagrama, la parte 2 del diagrama, la parte 3 del diagrama, etc. También tenemos el triángulo normal. Recuerden que había un triángulo inverso. Este es un triángulo normal que se utiliza para hacer referencia a la acción de sostener. Este diagrama ahora se utiliza, o más bien este símbolo se utiliza en el diagrama para los casos donde un proceso requiere que una persona esté sosteniendo con la mano alguna pieza por un tiempo determinado. Y muy importante, las conexiones, cuando yo tengo que unir varios símbolos entre sí para irle dando sentido a la idea que se está manifestando, voy a utilizar flechas como las que vemos en pantalla. Cada forma de estas flechas también tiene una interpretación diferente. Si vamos viendo de izquierda a derecha, vamos a ver que una flecha sencilla es en referencia a que hay un sentido directo entre uno y otro elemento. Si tenemos la que sigue, que está uniendo dos símbolos con uno, hace referencia a unión. Si tenemos la que sigue, que está en el centro, ¿verdad? Esa hace referencia a sin unión, cuando se cruzan, ¿verdad? O se traslapan una y otra de las flechas. La que sigue hace referencia a rutas alternativas y la última a retrabajos. O sea, algo que se tiene que volver a hacer. Acá yo les estoy mostrando un pequeño resumen de los símbolos. Vean, muchachos, yo no expliqué todos porque verdaderamente en temas de diagramas de flujo son muchos símbolos. Estos que ven en pantalla son los más utilizados, pero vean que cada símbolo tiene una palabrita que me dice qué significa o para qué se usa cada símbolo. De hecho, aquí es importante, abro paréntesis, que le presten atención a esta diapositiva porque para hoy tenemos la primera tarea. Y la tarea consiste en que ustedes van a confeccionar un diagrama de flujo. Todavía no hemos visto los ejemplos, así que mucha calma. Pero el diagrama de flujo lo van a hacer haciendo uso de esta simbología de esta diapositiva. Esta misma diapositiva solita yo se las agregué en la tarea para que no se pongan a buscarla en la presentación y así se puedan ayudar y se les facilite, ¿verdad?, la confección del diagrama. Pero es algo bastante, digamos que divertido hacer este tema en un aspecto práctico, ¿verdad?, o cotidiano, como va a ser la tarea que en un momentito se las voy a explicar. Entonces, los diagramas de flujo, ¿verdad?, también conocidos como flujogramas, son una representación gráfica, ¿verdad?, de algoritmos o de procesos que se utilizan en disciplinas como programación, economía y procesos industriales. Representan flujos de trabajo, paso a paso de negocios y de operaciones de componentes en un sistema. Y lo que me permiten los diagramas es que puedo identificar de forma muy clara, muy sencilla, las actividades que se generan en un proceso. Algunos usos que se le da a estos diagramas de flujo, como lo veíamos antes, es modelar un proceso de forma muy detallada. Nos permite también conocer cuál es la relación entre un paso o entre un proceso o un procedimiento y otro. Para construirlos, vean que solamente hemos visto los símbolos, ahora veamos cómo se construye un diagrama de flujo.
Vamos a tomar en cuenta pues varios pasos. Primero vamos a establecer el alcance del proceso que vamos a describir. De esta manera va a quedar fijado el comienzo y el final del diagrama. Por ejemplo, si yo les digo hagamos un diagrama de cómo se cocina un huevo, que de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces yo ahí estoy definiendo el alcance. Yo solamente voy a pensar en cómo cocinar un huevo. No me voy a poner a hacer una ensalada y también un fresco. No, solamente un huevo. Punto. Estoy delimitando el alcance del diagrama. Frecuentemente el comienzo, ¿verdad? Va a ser la salida del proceso previo y el final, la entrada al proceso siguiente. Como paso 2, identificar y hacer una lista de las principales actividades o subprocesos que están incluidos en ese proceso. Como paso 3, si el nivel de detalle definido incluye actividades menores o listas también. Identificar y enlistar los puntos de decisión. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y lógica, ¿verdad? Yo no voy a ponerme a hacer, por ejemplo, cómo cocinar un huevo, y voy a poner de primer lugar comerme el huevo y después voy a agarrarlo y voy a abrirlo y echarlo en el sartén. Eso no tendría sentido. Yo primero lo cocino y después me lo como. Y como último punto, asignar un título al diagrama y verificar, por supuesto, que esté completo y que describa con exactitud el proceso. Antes de ver los ejemplos, les quiero mostrar a modo de dato curioso, pues que existen estas reglas que son utilizadas precisamente para hacer diagramas de flujo a mano, ¿verdad? Esto se consigue generalmente en librerías y pues son bastante curiosas para poder hacer de una forma bien, ¿cómo se dice? Bien prolija, ¿verdad? Bien hechita. Todos los símbolos, todos me van a quedar del mismo tamaño, la misma forma, y va a ser muchísimo más fácil dibujarlo a través de estas reglas. Yo no estoy mandando a comprar a nadie reglas, pero para que estén ahí al tanto, ¿verdad? Y además, de todas maneras, en las empresas, pues se utilizan programas para hacer diagramas de flujo. Sin embargo, pues si alguien ahí bien curioso le gusta el tema y dice, mira, yo me quiero conseguir una reglilla de esas para ponerme ahí a practicar, y pues ya queda a discreción de ustedes. Les decía entonces que también, ¿verdad? Estos diagramas se pueden hacer en computadora. Hay muchos programas para hacerlos, pero generalmente el programa que pues cualquiera de nosotros va a tener a mano es el Office, específicamente, por ejemplo, en el Word. En el Word tenemos en la barra de herramientas de insertar, como ven en pantalla, si uno presiona ahí va a aparecer una opción que dice formas, y dentro de formas vean que tenemos precisamente toda la simbología que yo acabo de explicar. Entonces desde Word ustedes pueden perfectamente confeccionar un diagrama de flujo. Esto, repito, para alguien que no esté muy familiarizado, para alguien pues que conozca poquito, digamos, del uso de la tecnología, como es paquetes especializados. Me parece que Word es pues de las cositas más sencillitas que hay, en donde la mayoría de las personas pues se atreve a travesear y a intentar usar la aplicación. Para otros compañeros que sí ya tengan mucho más experiencia, que ya están familiarizados con el uso de los diagramas de flujo, probablemente ya han utilizado otros programas ya más técnicos, ¿verdad? Más, ¿cómo decirlo? Un poquito más complejos, y perfectamente pueden pues hacer uso de esas aplicaciones, inclusive para efectos de la tareita. Ahí como tip, aclararles con el tema de la tarea que la pueden hacer a mano, la pueden hacer en computadora, pero quienes la hagan a mano, yo necesito, por supuesto, como lo dije antes, no necesariamente van a irse a comprar una de estas reglas para hacer la tarea, ¿verdad? Pero sí necesito que utilicen una regla común y corriente para hacer la simbología. Yo no quiero que me vayan a hacer una tarea en donde se ponen a dibujar triángulos, cuadrados, rectángulos a mano alzada,
y aquello parece más bien un poco de garabatos o en donde los símbolos no son, eh, digamos, no son equilibrados, no son iguales. Entonces de pronto yo entré en una confusión porque no sé si la persona lo que dibujó fue un rectángulo o fue un óvalo. Entonces vamos a usar regla común y corriente, por favor, no me vayan a entregar tareas en donde simplemente los símbolos no son claros. Y quien use alguna aplicación informática para hacerlo, pues no va a tener ese problemita porque obviamente todos los símbolos van a ser iguales y van a estar pues bien hechitos. Ok, veamos ahora sí los ejemplos, porque ya vimos la simbología, para qué sirve y cómo se construye, pero cómo se ve eso ya hecho. Bueno, aquí les voy a mostrar varios ejemplos para que vean qué sencillo y qué bonito es esto. Veamos el primer ejemplo que está a la izquierda, que es el de cocinar un huevo. Vean que yo estoy poniendo la frase cocinar un huevo dentro de un símbolo que es un rectángulo. Vean que toda la simbología tiene que ser coherente con la información que yo estoy escribiendo adentro. Entonces, cocinar un huevo. Inmediatamente viene una decisión. Ahí está el rombo y adentro del rombo yo voy a poner cuál es la decisión. La decisión es frito. O sea, yo me estoy preguntando, ¿el huevo lo quiero frito? Si la respuesta es no, sigan ahí por favor en pantalla. Si la respuesta es no, entonces lo voy a hervir. Voy a hacer un proceso diferente a freír y es hervirlo. Si yo lo hiervo, viene otra decisión. Me pregunto, ¿salado? O sea, ¿le voy a poner sal o lo voy a dejar sin sal, verdad? Si la respuesta es que no lo voy a salar, entonces vean el no, me genera flechas hasta el puro final del proceso y dice servirlo en el plato. O sea, yo vengo, hago un huevo, no lo quiero frito, lo quiero hervido y no le quiero poner sal, entonces lo sirvo en el plato. Veamos la contraparte de la decisión del sí en el frito. Frito, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué hago? Lo frío, o sea, hago el procedimiento de freírlo. Me pregunto ahora, ¿lo salo? Si la respuesta es no, ya vimos cómo termina. Pero si la respuesta es sí, entonces voy a crear el proceso de agregar sal y después servirlo en el plato. Vean que tenemos a la par otro ejemplo. La lámpara no funciona. Entonces viene la decisión. ¿Está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, enchufar la lámpara. Y ahí se acaba el asunto, porque nada más estoy preguntándome si funciona la lámpara. Y si lo que está pasando es que no está enchufada, pues nada más la enchufo y listo. Pero si la respuesta es sí, está enchufada, me hago otra pregunta. ¿Está quemada la ampolleta o el bombillo? Porque vean que el problema aquí es la lámpara no funciona. Entonces está enchufada, sí está enchufada, pero no funciona. Entonces me pregunto, ¿será que está quemado el bombillo? Si la respuesta es sí, entonces cambio el bombillo, se ve a la derecha en el cuadro de proceso. Si la respuesta es no, compro una nueva lámpara, imagínense, ¿verdad? O le compro otro bombillo. O sea, el tema de los diagramas de flujo no existe una regla sobre qué tan grandes se tengan que hacer. Todo depende de la lógica que ustedes y que yo vayamos dándole a todo el proceso. Y recordemos que esto es un resumen de una manera bastante gráfica, bastante sencilla, de cómo es que se puede representar un proceso. Por acá tenemos más ejemplos, que esto yo se los voy a dejar a ustedes para que los analicen en su tiempo. Vean que pueden ser bastante grandes, ¿verdad? En cada uno de estos ejemplos tal vez van a haber más símbolos para que vean cómo es que se utilizan. Pero aquí hago una salvedad. Todos los símbolos siempre están conectados con flechas. Los símbolos no pueden quedar en el aire, sueltos. Tienen que estar conectados. Las flechas le van dando el sentido de interpretación y de lectura que yo le voy dando a todo el diagrama.
El diagrama, perdón, que ustedes ven a la izquierda es un diagrama súper completo en donde vean que inclusive estoy colocando columnas y cada columna está identificando quién es el departamento o la persona a cargo de cada una de las fases que se representan en el diagrama de flujo. Yo no les voy a pedir algo así porque eso ya es un nivel bastante alto, pero se los estoy agregando para que ustedes vean qué tan complejo puede ser esto, porque entre más detallado y mejor hecho esté la información, va a ser mucho más sencillo entender todo el proceso. Y para terminar, aquí tengo otros ejemplos, ¿verdad? También vean que ustedes les pueden poner colores a los símbolos como para ir identificando los símbolos que son de proceso, los que son de decisión, los que son de bases de datos, etc. Y pues cada uno de estos ejemplos, la idea es que les ayude a ustedes a que hagan un buen análisis del tema para que no tengan dudas a la hora de confeccionar la tarea. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta, si no para explicar la tarea. Vean que al menos les estoy facilitando 6 ejemplos diferentes para que después no digan, profe, es que un ejemplo no me quedó claro o era como muy poca información. Son 6 diagramas distintos en donde prácticamente pueden ver todos los símbolos que yo expliqué, de manera que sepan cómo utilizarlos. Esto es solamente pura práctica, por supuesto, ¿verdad? Para pues que uno se haga un poquillo más experto en el tema, pero tampoco es algo, como lo vimos en la temática anterior de la lista de verificación, tampoco es algo que se ocupe un grado académico altísimo para poder hacerlos o para poder entenderlos. ¿Dudas, chicos, chicas? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Me confirman si ven la pantalla para explicarles un poquito el tema de la tarea? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Entonces vean la tareita en qué consiste. Todos ustedes me van a confeccionar un diagrama de flujo sobre un proceso. ¿Cuál proceso? Se llama comprar llantas nuevas para mi bicicleta. Ustedes van a hacer ese diagrama de flujo en donde van a darle respuesta a comprar llantas nuevas para mi bicicleta. Ahora, esto lo pueden confeccionar a mano, o sea, en papel, de una forma ordenada y limpia. Lo hacen, ya yo les dije, lo pueden hacer con esa regla especial de símbolos si la tienen, o con una regla común y corriente, y se ponen a dibujar ahí pues con bastante esmero y con tranquilidad cada uno de los simbolitos. Me encontré en otro grupo que alguien ahí bien curioso se puso como a calcar los símbolos y los recortó y los iba pegando, ¿verdad? En una hoja ahí de color, entonces era como si estuvieran haciendo un rompecabezas. Muy, muy curioso ese muchacho que hizo ese trabajillo. Pero ustedes lo van a hacer a su gusto, ¿verdad? Una vez que lo hagan, le van a tomar foto y lo van a subir aquí. Aunque yo les estaba diciendo que esto generalmente en las industrias, por supuesto, se hace con computadoras, con aplicaciones especiales, yo necesito que esta tarea, todos sin excepción, me la hagan a mano para ver, ¿verdad? Los trazos y para ver pues su nivel de análisis y de aplicación de la herramienta. Porque ya en algún momento me pasó que por ahí alguien lo hacía en la computadora, se lo pasaba a otro compañero, y la verdad es que no se vale, que solamente una persona haga y los demás copien. Entonces aquí obligatoriamente todos van a darse la tarea de sacar su tiempito y hacer los trazos a mano. Van a usar mínimo 7 símbolos diferentes. Los símbolos se pueden repetir todo lo que ustedes quieran, pero tienen que haber al menos 7 símbolos diferentes utilizados
a la hora de hacer el diagrama de flujo. Y aquí, como les dije antes en la presentación, les agregué la imagen del resumen de los símbolos para que la tengan a mano, no se pongan ahí a buscarla en la presentación y así se ayudan. Entonces vean que es bastante sencillita la tarea, háganlo como dicen, con buena letra, con mucha calma, bien ordenadito, bien limpio, bien hechito, y tomen en consideración todas las indicaciones que les daba, específicamente con el tema de flechas, que también ya me pasó con otro grupo, que algunos no dibujaban flechas, entonces me dejaban los símbolos ahí como flotando en el aire y eso no funciona así. Tienen que usar flechas siempre para unir un símbolo con otro. ¿Preguntas sobre la tarea? Olman, adelante. Veo que Olman tiene la mano levantada. No, profe, eso fue de ahora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, chicos, no sé si hay alguna preguntita o estamos bien claros con todo el proceso para, si no, entonces dar por finalizada la clase. Ok, entonces, supongo que todo está bien claro. Así que sería entonces de esta manera, chiquillos, en que finalizamos la clase de hoy. Agradecerles su tiempo, desearles una feliz noche y pues la recomendación del inicio, vayamos haciendo las actividades semana a semana, que no se nos acumule, y pues llevemos ese repaso de la materia al día para que también a la hora de hacer el examen pues se nos facilite las respuestas, ¿verdad? Sería entonces todo de mi parte. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, con todo gusto. Hasta luego, Grace. Chao, Olman. Profe, tengo una pregunta ya que se sí. todos. Perdón, sí, diga, dime. Profe, miras de que yo, bueno, es algo ya, digamos, profe, el módulo pasado es digamos, siempre el examen valió 60